Bueno, buenos días, jóvenes. El objetivo de la sesión de hoy va a ser seguir viendo los temas correspondientes a el curso de soldadura GEMAO en posición 1F, 2F. Hoy vamos a hablar sobre la introducción al soldeo por arco protegido con gas. ¿Qué vamos a ver ahí específicamente? Vamos a ver lo que son los gases, ¿verdad? Los tipos de gases, cuáles son sus propiedades, digamos, cuáles son los gases que yo utilizo para soldar. O sea, cuando yo hablo de arco protegido con gas, quiere decir que es un gas que yo utilizo como una atmósfera protectora para la soldadura. Recordemos que la soldadura necesita tener una atmósfera protectora, porque si no, la contaminación del ambiente, del aire y todo lo demás crea una cantidad de efectos. Es más, el día que ustedes tengan la oportunidad de hacer las prácticas, se darán cuenta de que como le haga falta gas, de una le salen los defectos, porosidades, grietas, de todo, sobre todo porosidades. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claro cuáles son esos gases, para qué me sirven, cuáles son sus propiedades. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Antes digamos, de ver de una cómo es el proceso, pues vamos a ver o hacer una introducción a ese tipo de procesos. Esta información que vamos a ver hoy no solamente me sirve para soldadura GEMAO. O sea, estos gases se utilizan para varios procesos, por ejemplo, el proceso GETAO, proceso lo que le llamamos GEMAO, que es MIG-MAC, que ahora se darán cuenta ustedes qué quiere decir eso, o sea, la diferencia entre el uno y el otro. Y más que todo hay flux core out the shield. O sea, hay un flux core que es el GS, que significa gas shield, que significa, eso en español sería como protección gas. Ese flux core también se le conoce como outer shield, que significa protección externa. Como les digo, recordemos que esta es una introducción y más adelante vamos a ir viendo ampliación de este tema. Gases de protección. O sea, cuando estamos hablando de soldadura, básicamente se utilizan tres tipos de gases. Son los que más se utilizan en mayor proporción. ¿Qué quiere decir eso en mayor proporción? Es decir, digamos, un porcentaje, una proporción, te voy a poner un ejemplo, digamos, argón, dióxido de carbono, una proporción de 75-25, es decir, 75%, 25%. Eso es lo que quiero decir con proporción. ¿Por qué hago esa claridad? Porque si notamos debajo, o sea, los gases que más se utilizan en mayor proporción son el argón, helio y el dióxido de carbono. Estos se utilizan separados, o sea, se pueden utilizar por separado, es decir, solamente yo sueldo con argón, por ejemplo, o solo sueldo con helio, o puedo soldar solamente con dióxido de carbono por separado, o puedo hacer una mezcla. Por ejemplo, yo puedo encontrar una mezcla entre argón-helio, una mezcla entre argón-dióxido de carbono, por ejemplo. Pues dependiendo del material que yo vaya a soldar, se pueden utilizar mezclas. Por ejemplo, yo puedo utilizar una mezcla de argón-dióxido de carbono cuando voy a trabajar acero al carbono, por ejemplo. Acero, ¿entiendes? Pero si yo voy a trabajar aluminio, esa mezcla de argón, dióxido de carbono no me sirve, tiene que ser argón puro. Y es cuando ya hablamos de MIG. ¿Qué significa MIG? O sea, MIG significa Metal Inert Gas, que interpretándolo quiere decir que es una soldadura con protección gaseosa de gas inerte. Que ahora vamos a ver qué significa eso de gas inerte y qué significa eso de gas activo. Entonces eso lo vamos a ver más adelante, aquí en esta misma diapositiva. ¿Ya? Ahora bien, en algunas ocasiones, que son raras veces, pero se utiliza, se añaden pequeñas cantidades de los siguientes gases.
oxígeno, pero son cantidades muy pequeñas de oxígeno, o puedo encontrar, por ejemplo, una mezcla en donde yo le echo nitrógeno o hidrógeno, o sea, cualquiera de esas mezclas, pero son, te digo, en ocasiones ya especiales, que más adelante veremos cuándo se utiliza o cuándo se recomienda, ¿no? Utilizar ese tipo de mezclas. Entonces, miren, voy a tratar de explicarles a ustedes, digamos, cuáles son la clasificación de esos gases. Los gases, ahí vemos un diagrama, ¿verdad? Dicen, los gases de protección se dividen en gases inertes y gases activos. Ya, ustedes saben cuáles son los gases inertes, ¿no? ¿Se acuerdan de la tabla periódica? Cuando nosotros nos vamos a la tabla número 8, a la columna número 8, que es donde están lo que llamamos nosotros los gases nobles, que en el caso del helio solo tiene 2 átomos en su última capa de valencia. Y los otros gases en los que se incluye el argón, pero hay otros más, el xenón, está, si no me equivoco, el neón, hay diferentes gases, pero realmente que usamos para soldar el argón, que están en la columna número 8 porque en su última capa de valencia tienen 8 átomos, 8 electrones, entonces cumplen, digamos, entonces ellos básicamente, por decirlo así, tienen una reacción un poco, o sea, no reaccionan como otros gases y entonces por eso le llaman inertes. Los gases activos, que en este caso son el dióxido de carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, sí ya producen otro tipo de reacciones en la soldadura y por eso se le llaman gases activos. Dicho en otras palabras, para que ustedes me entiendan y lo relacionemos ya más que todo es con soldadura. Si a ti te dicen, hey, yo estoy soldando con argón, ya tú sabes que la soldadura es que con gas inerte. O estoy soldando con helio, gas inerte. Si estoy soldando con argón, o sea, ojo, si yo hago una mezcla entre argón y helio, siguen siendo gas inerte. Inerte. ¿Ok? Claro. Sí. Es decir, yo puedo tener una mezcla de un gas, pues, una mezcla, ¿no? Una botella, puedo comprar una mezcla de argón con helio. Eso, como lo verán más adelante, se hace para mejorar las propiedades de cada uno o aprovechar más bien las propiedades de cada uno al mezclarlo. Porque de pronto hay uno que tiene una propiedad mejor de conductividad, el otro tiene una propiedad mejor de densidad. Entonces, al mezclarlo, esas propiedades se mejoran y hago una mejor protección gaseosa. Pero cuando yo mezclo argón con helio, es decir, si yo mezclo dos gases inertes, todavía se considera gas inerte la protección gaseosa. Cosa diferente, por ejemplo, si yo estoy trabajando con un gas activo y lo mezclo con el argón, esa mezcla, ¿cómo creen ustedes que se llamaría? A ver, por ejemplo, voy a hacer una pregunta, escúchenme la pregunta. Voy a hablar de una mezcla que es la más utilizada en el proceso GEMAO, que es una proporción de argón 75% y dióxido de carbono en un 25%. ¿Ese gas qué sería? ¿Sería inerte? ¿Sería activo? ¿O cómo creen ustedes? Inerte, profe. Inerte. ¿Qué dicen los demás? A Claro. ver, Grande, profe. vean, no me van a creer, pero así sea como el último gas que yo les comenté. Es decir, por ejemplo, argón al 98%, pero tiene 2% de dióxido de carbono. Miren que el porcentaje es bastante bajito en comparación al argón, ¿verdad? Y sin embargo, con el solo hecho de que yo le adicione a un gas inerte, le adicione un gas activo, ya esa protección gaseosa se le considera gas activo. Las propiedades de los gases estas son las propiedades de los gases: energía de ionización, densidad
y conductividad térmica. Entonces, cuando hablan de conductividad, están hablando de conductividad térmica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es eso de energía de ionización? Entonces, cuando nosotros hacemos o establecemos un arco eléctrico, se produce lo que se llama la ionización de ese gas, convirtiendo eso en una columna de plasma. O sea, ¿qué quiere decir eso de columna de plasma? Es cuando básicamente los átomos se ionizan creando, para decirlo en palabras un poco más fáciles de entender o coloquiales, básicamente nosotros convertimos el gas en un conductor y se genera una columna de plasma. Ahí básicamente los gases son los gases que formados con más de un átomo también se disocian, así como el hidrógeno. O sea, ellos ya se le llama, no se le llama ionización, sino disociación, pero entran en algo parecido, tales como el hidrógeno y el nitrógeno, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros establecemos ese arco y se produce la ionización y se forma la columna de plasma, es necesario suministrar al gas una energía denominada energía de ionización. Esta energía la produce el arco eléctrico durante la operación de soldeo. O sea, cuando nosotros estamos soldando esos electrones, cuando, nos dicho, producen en la columna de plasma. Entonces, cuando ese gas es ionizado, entra en contacto con la pieza a soldar, se enfría y el plasma se convierte de nuevo en gas. O sea, el proceso es reversible. Si el gas se convierte en plasma, ¿cierto? Cuando se ioniza con el arco eléctrico. Pero una vez toca la pieza y se enfría, nuevamente ese plasma se convierte en gas, o sea, recupera el estado que tenía. Entonces, al unirse los átomos se libera la energía de ionización y esta se transmite directamente a la pieza. ¿Por qué es importante los efectos de la energía de ionización? Porque cuanto mayor sea esa energía de ionización de ese gas, primero, más difícil será el establecimiento del arco eléctrico. Miren, mayor energía de ionización, más difícil es conseguir el arco. Mayor dificultad de cebado, lo que incide en una menor estabilidad del arco. O sea, el arco es más inestable. Entonces, si ese gas tiene una energía de ionización muy alta, pues va a haber mayor dificultad para iniciar el arco. Y obviamente, al haber mayor dificultad para iniciar el arco, va a haber menor estabilidad de ese arco. O sea, el arco va a intentar como que apagarse, como dice uno vulgarmente. ¿Ok? Entonces, fíjense lo importante de saber o de conocer las propiedades de los gases. Porque si yo sé que ese gas tiene mucha ionización, entonces voy a tener un poquito más de problemas. Y un efecto que se podría decir que de pronto es bueno es que aporta mayor energía a la pieza. Hay un mayor aporte de energía a la pieza si el gas de ionización es mayor. Bien, esa es una propiedad. Entonces, hablando de la otra propiedad, tenemos la densidad. Yo creo que ustedes han escuchado hablar antes de la densidad, ¿no? Ahí puse una imagen. Si la ven la imagen, pueden apreciar que hay tres ejemplos, ¿verdad? Que me demuestran a mí lo que es eso de densidad. Entonces, técnicamente hablando, según lo que dice la Real Academia Española, la definición de densidad es magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico. Pero miren lo que dice, magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuanto mayor sea la densidad del gas de protección, se requerirá menos caudal para obtener la misma protección al cubrir con mayor facilidad la zona de soldeo. Esto en cuanto al gas de protección gaseosa. Pero hablemos, ¿qué quiere decir eso de densidad? Miren, ahí está un ejemplo. Y vemos que un huevo, ¿no? Un huevo y tenemos 3 recipientes con agua. Entonces, miren que con agua, pero hay una que tiene solamente agua, hay una que tiene agua con sal y la otra tiene agua con azúcar. Pregunta ahí, ¿cuál es la que tiene mayor densidad ahí?
O sea, Profe, la sal. La de sal. la de sal, ¿cierto? Ahí está claro, o sea, mayor densidad, por lo tanto el huevo tendría menor densidad y mire qué pasa ahí, va de una para arriba, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera, en el agua, ¿cuál de los dos, el agua o el huevo, tiene mayor densidad? El huevo. El huevo. ¿Por qué? Porque pesa más, como dice una caucamente, ¿verdad? Tiene mayor densidad y va al fondo. Mientras que aquí en donde dice azúcar, están como que ahí, intermedio, ¿no? Intermedio. O sea, Claro. Punto medio. eso es un ejemplo. Exacto. Entonces, eso es un ejemplo de lo que es la densidad. Bien. Entonces, veamos. Ah, bueno, les digo, ¿por qué la densidad es importante? Porque, por ejemplo, si yo tengo argón, el argón es más denso que el helio. Ustedes saben para qué cogen el helio, ¿no? Un gas, profesor, para un gas que explota, un gas flotante para inflar bombas, vaina así que flotan, profe. Es denso. Ajá, exacto. A ustedes lo que uno llama los globos o bombas, que los inflan con helio, porque el helio es menos denso incluso que el aire. Entonces, qué hace el globo cuando tú lo inflas con helio? Va para arriba, de una, ¿cierto? Porque es menos denso. Entonces, ¿qué pasa con el gas? Cuando yo trabajo con helio, por ejemplo, tengo que aumentar el caudal, sí, darle más presión al caudal, aunque recordemos que en la protección gaseosa no se aplica presión, porque si no genera turbulencia, sino que aquí hablemos de caudal, o sea, toca darle más caudal, es decir, mayor salida a la protección gaseosa para que haya realmente una mejor protección. Lo que eso incide en qué? En el costo, porque si yo trabajo con helio, pues voy a tener que gastar más gas porque tengo que meterle más caudal. Y este siempre va a intentar coger para arriba. ¿Por qué? Porque es menos denso que el aire. Entonces, fíjense que importante también esta información. Hablando de la otra propiedad, tenemos lo que es la conductividad térmica. ¿Qué es la conductividad térmica? Es la facilidad para transmitir el calor. Entonces, cuanto mayor sea la conductividad, más homogénea es la distribución de la temperatura en el arco eléctrico. A veces homogénea quiere decir que se puede o se distribuye por completo y de la misma y en igualdad de proporción en toda la pieza o en el área que estoy soldando. Entonces, esto da lugar a unos cordones de soldadura más anchos y con una penetración más uniforme. Entonces, es bueno tener un gas con buena conductividad térmica. Ahora veamos las características de cada uno de los gases. Ya para terminar, tenemos las características del argón. ¿Cuáles son? Un cebado fácil. Recuerden, a mayor ionización, energía de ionización, más difícil es el cebado. Pero como el argón tiene una energía de ionización menor, pues el cebado es fácil. O sea, recuerden que es el cebado. O sea, cuando yo hago el primer contacto con la pieza para iniciar el arco. Entonces, ese inicio de ese arco va a ser mucho más fácil porque la energía de ionización de él no es tan alta. Entonces, ofrece una eficiente protección debido a su alta densidad. Ya sabemos que es la densidad. Como tiene una alta densidad, imagínense la protección, como tiene más densidad que el aire, entonces va a intentar proteger mejor el charco o la zona de soldadura. Tiene buena estabilidad del arco debido a su baja energía de ionización. ¿Se acuerdan que lo que vimos hace un rato? Si tiene una energía de ionización alta, no hay tampoco buena estabilidad. Pero en este caso tiene una muy buena estabilidad del arco debido a su baja energía de ionización. En comparación con el helio, es más económico o resulta más económico. Recuerden por qué, porque como es más denso, yo tengo que colocar menos caudal y aporta mayor protección. Pero es más costoso que el CO2. Es idóneo para trabajar pequeños espesores por su baja energía de ionización y tiene una conductividad eléctrica y térmica, aquí más que todo es térmica, más baja que la del helio. Aquí esta parte es
conductividad térmica. Una conductividad térmica más baja que el helio. Veamos el helio. Las características del helio es que tiene un potencial de ionización elevado. Tiene una alta conductividad térmica, por lo que la columna de plasma es ancha, lo que generaría cordones más anchos y de gran penetración. La densidad, creo que ya se los dije, es muy baja, lo que hace que el gas sea, mejor dicho, que hay que utilizar mucho gas, más gas. Se pueden realizar soldeos a grandes velocidades y en grandes espesores, por eso lo hace también ideal para soldaduras que son de tipo automatizadas. Entonces se pueden hacer soldaduras a grandes velocidades y en grandes espesores. El soldeo de materiales de gran conductividad, como por ejemplo el cobre, también por su alta conductividad térmica es ideal para soldar, por ejemplo, el cobre, porque recordemos que el cobre es un material que es muy buen conductor, entonces se necesita un gas que tenga unas propiedades también así iguales. Tiene una poca estabilidad del arco comparado con el argón. ¿Por qué? Porque la energía de ionización es más elevada, pero resulta, económicamente hablando, más costoso que el argón. Y por último, tenemos el dióxido de carbono. Este gas es el único gas activo que se usa por sí solo. O sea, cuando se dice que se usa como protección, estamos hablando de que se utiliza solo. O sea, que yo, digamos, voy a utilizar solamente dióxido de carbono. Es el único gas activo que se usa como protección, así solito. Es económico por su bajo costo. Produce gran penetración en la soldadura. Y también se puede trabajar con altas velocidades de soldeo. Pero tiene un defecto, o varios, ¿no? Que se producen grandes cantidades de salpicaduras. Produce muchas salpicaduras. Por ejemplo, otra desventaja que tiene este gas es que no se puede usar en modo transferencia, o sea, en modo spray, o rociado en español, rocío. Yo más adelante les explico cuáles son esos modos de transferencia, pero por ejemplo, él nomás puede trabajar en modo de transferencia cortocircuito y como máximo en modo de transferencia globular. En modo spray no puede trabajar. Y la superficie del cordón de soldadura queda ligeramente oxidada, o sea, queda con una capa de óxido así superficial que toca después limpiarla. Entonces eso también se puede considerar una desventaja. Listo, muchas gracias muchachos.